Isaías escucha la voz de Dios. Este tuvo miedo, pero este nunca se paralizó. Isaías escucha la voz de Dios, ve la visión, pero este nunca quedó paralizado. Lo que a mí me impactó mucho, porque yo me hubiera paralizado, yo hubiera escuchado la voz, yo vi la visión, pero yo quedaría paralizado por un buen momento. Pero este no se quedó paralizado. Y el problema, yo me di cuenta que el problema está cuando nosotros nos paralizamos al escuchar la voz de Dios. El problema no está hasta que escuchamos la voz de Dios y en vez de accionar, en vez de llevar a cabo lo que nos habla, nos paralizamos por temor, por miedo a lo que escuchamos, porque quizás Dios se nos revela, pero no es para hacernos tener miedo, es para que podamos accionar esa palabra. No, este no se paralizó por largo tiempo, sino que tuvo miedo, pero más adelante él pudo responder. Hay peligro cuando escuchamos la voz de Dios y nos quedamos paralizados. Cuando está el peligro es cuando podemos escuchar la voz de Dios y nos quedamos paralizados y no podemos accionar a eso. Hay peligro cuando escuchamos la voz de Dios y andamos muy cómodos, iglesia. Hay peligro cuando nosotros podemos escuchar la voz de Dios, cuando nosotros sabemos que Dios está llamando, cuando nosotros sabemos que Dios está tocando la puerta. Hay peligro cuando Dios llama, cuando Dios habla y no hay quien le dé una respuesta, que es lo que Él está esperando. Él no está esperando nada más que una respuesta que vaya de la mano de una acción. Dios no está esperando nada más de ti, más que tú le des una respuesta. Dios no está esperando nada más a cambio. Dios quiere que tú le des una respuesta. Simplemente Él está esperando de parte de nosotros una respuesta, porque es lo que Él está esperando. En momentos de escuchar la voz de Dios no podemos andar desperdiciando el tiempo. En momentos donde Dios se nos revela, escuchamos su voz, nos habla, no tiene que ser a través de una imposición de mano, no tiene que ser a través de alguna persona. Su palabra nos habla. A través de su palabra podemos escuchar su voz. En momentos de escuchar la voz de Dios no podemos desperdiciar el tiempo, iglesia. No es tiempo cuando estamos escuchando la voz de Dios, no es tiempo de irnos a hacer otras cosas que Él no nos mandó. No es tiempo de andar haciendo otras cosas, porque si no, no estamos considerando su voz. El Espíritu Santo me ministraba y me preguntaba: ¿estás considerando mi voz? ¿Están considerando mi voz, iglesia? Es el momento de que paremos de desperdiciar el tiempo que es de Dios, separar el tiempo que es de Dios y el tiempo que es de nosotros, porque el tiempo de Dios también merece un respeto. Al igual que nosotros, nuestro tiempo también, el de Dios, merece un respeto. Y trae un ejemplo, pero esta vez fue de unas excusas que puso este profeta cuando Dios le llamó. Jeremías capítulo 1, versículos 5 y 6. Antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, y yo dije: Señor Jehová, he aquí que yo no sé hablar porque soy niño. Hay momentos en el que sí escuchamos la voz de Dios, sí sabemos que Dios está llamando, sí sabemos lo que Dios quiere para nosotros, incluso sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos la acción que tenemos que llevar a cabo y no lo hacemos, le ponemos una excusa. En vez de llevar a cabo lo que debemos de llevar a cabo, lo que sabemos que tenemos que hacer, en algún momento a alguno de nosotros nos ha pasado. Nos ponemos a poner excusas cuando Dios no nos está pidiendo excusas. Dios nos está pidiendo una respuesta y la respuesta no es una excusa. ¡Aleluya! Jeremías esta vez le puso una excusa al Señor. Pero hay momentos que escuchamos su voz y ponemos excusas. ¿Y sabes qué? Dios sí sabe lo que puede llevar y lo que no puede llevar. No pongan la excusa, porque desde antes de Dios entregarte lo que te iba a entregar, Él sabía que tú podías llevar y que tú no podías llevar. Él sabía qué carga sí podías llevar y qué carga no podías llevar. Él sabía qué ministerio ibas a poder manejar y qué ministerio no podías manejar. Él sabía qué problemas ibas a vencer y qué problemas no ibas a vencer. Él sabía las barreras que ibas a derribar y las que no ibas a derribar. Por eso el Padre te llama con su voz de amor y te habla, porque Él sabe lo que puede poner y lo que no puede darte. Él sabe, iglesia, Dios está demandando más de nosotros y tenemos
tenemos para darle más. Él está demandando hace rato que Él ya le habló, hace rato que Él dio las instrucciones, hace rato que Él te dijo tu llamado, hace rato que Él te dijo lo que había que hacer. Y estamos muchas veces ignorando lo que el Señor nos habla. El Señor está demandando, y si no hubiera nadie, pues ok, pero hay personas. ¡Aleluya! Hay personas, iglesias. Si Dios estuviera demandando algo que no tuviéramos, pero Él está demandando a cosas que tenemos. Él está demandando cosas que tenemos. Él nos está pidiendo cosas que tú y yo no tenemos, iglesia. Sí, aleluya. Está fuerte. A mí me confrontó. A mí me dio duro. Pero Él está demandando las cosas que sabe que nosotros podemos darle. Él está demandando cosas que tú y yo tenemos. Él no está demandando nada que tú no tienes. Él no está demandando nada que tú tienes que ir a buscar a otro lado para venírselo a traer. Hace rato que tenemos la herramienta. No tenemos que ir a ninguna parte a buscar nada. Hace rato que Él nos entregó. Hace rato que también Él dio la palabra y está hablando. Y está demandando mucho más de nosotros. Dios estaba demandando en Jeremías y entre estos dos profetas estaba demandando que hubiera un mensajero, porque necesitaba un mensajero. El pueblo estaba loco, el pueblo estaba al garete, necesitaba un mensajero. Y al igual que a ellos nos está llamando a nosotros, está demandando más de nosotros, porque podemos dar más, no solamente en un ministerio, podemos dar más en la oración, podemos dar más minutos de oración. ¿Qué nosotros vamos a hacer si no vamos a estar en la presencia del Señor? ¿En qué vamos a gastar el tiempo? Entonces no estaríamos respetando el tiempo que le pertenece a Dios. No estaríamos respetando lo que al Señor le pertenece. Por eso Dios estaba demandando y tenían que responder, porque era un llamado de Dios. Si no sabemos que hay consecuencias, si no sabemos que si no respondemos habrán consecuencias, porque lo hemos visto muchas veces con muchos personajes de la Biblia y no nos gusta pasar por esos momentos. No nos gusta pasar por esos momentos en los que Dios viene después y quita. No nos gusta pasar por los momentos en el que después Dios viene y deja de hablar y no escucha su voz y nos frustramos, nos encerramos en nosotros mismos y Dios no me habla, no sé qué le pasa a Dios, no me quiere hablar, no puedo escuchar su voz, estoy desesperado. Pero estamos considerando su voz, estamos considerando su tiempo, estamos respetando lo que a Él le pertenece. Dios está demandando más. Isaías pudo considerar la voz de Dios al escucharla. Isaías tuvo la visión, ve cómo hay serafines, cómo las faldas del Señor llenan todo el lugar. Dice incluso que había hasta humo de la visión que él tuvo. Isaías pudo responder a lo que el Señor habló. Isaías pudo considerar su voz. Isaías respetó, aunque tuvo miedo, pero respetó. Sabía que era un pecador y dijo: ¡ay de mí! Porque yo lo hubiera dicho también, yo me hubiera quedado sorprendido, porque ¿quién como nosotros pecadores para que el Señor se nos venga a revelar de momento en una visión como esa? Pero era su plan, y como era su plan, Isaías consideró su voz al escucharla. No podemos pasar el tiempo siendo indiferentes a la voz de Dios. No podemos pasar el tiempo siendo indiferentes a la voz de un padre que quiere guiar la oveja. No podemos pasar el tiempo siendo indiferentes a lo que Dios ya nos dijo que corrigiéramos. No podemos pasar el tiempo siendo indiferentes a las cosas que ya Dios nos dijo que teníamos que hacer. No podemos hacernos indiferentes, es imposible que nos estemos haciendo imposibles a la voz de un Dios tan poderoso como el que nosotros le servimos. Es imposible que le estemos ignorando, que le estemos haciendo indiferentes a la palabra que ya Dios depositó en nosotros. Siendo indiferentes a su voz, siendo indiferentes a lo que ya Él había hablado, lo que ya había puesto, lo que ya había sellado. No podemos ser indiferentes, iglesia. Somos inmerecedores. Somos polvo y polvo volveremos a ser. No podemos ser indiferentes. Nosotros dependemos totalmente de su voz. Dependemos totalmente de su voz. Y el paso comienza por ahí. Tenemos que entender que tú y yo dependemos de su voz. Tenemos que entender que nosotros sin su voz estamos perdidos, estamos sin dirección. Ahora bien, respondemos nosotros con acción cuando escuchamos la voz de Dios.
Respondemos, iglesia, nosotros con acción cuando escuchamos la voz de Dios. Isaías en el versículo 8 respondió al escuchar la voz de Dios. Dijo: heme aquí, envíame a mí. Y el Señor lo que preguntó fue: ¿a quién enviaré pues con ustedes? ¿A quién enviaré yo? Isaías sale y dice: Señor, heme aquí. ¿Podremos nosotros decir lo mismo cuando escuchemos la voz de Dios? Podemos nosotros decir: Señor, heme aquí. ¿Para qué me necesitas? Podremos nosotros decir: heme aquí, cuando el Señor haya hablado ya. Podremos decir nosotros: Señor, heme aquí cuando haya falta obrero. Podemos decir nosotros: Señor, heme aquí cuando haya falta personas para predicar su palabra. Podremos decir nosotros: Señor, heme aquí cuando allá afuera hay que ir a meterse a predicar donde nadie ha ido. Podemos decir nosotros: Señor, heme aquí, yo quiero ser tu obrero. No sé para lo que me quieres, no entiendo nada, pero heme aquí. Habrán personas que puedan decir: Señor, heme aquí, yo quiero hacer tu voluntad. Podemos nosotros decir: Señor, heme aquí, yo no entiendo, yo no sé lo que está pasando, yo no sé cuál es el problema, yo no sé a qué voy a ir, pero Padre, heme aquí. Podemos decir nosotros: Señor, heme aquí cuando todo es un derrumbe y nadie sabe qué hacer. Podemos decir nosotros, podemos ser nosotros la voz que dice: Señor, heme aquí, yo no sé nada, pero tú sabes. Señor, heme aquí, yo he estado doblando rodillas, yo no entiendo mucho, pero Señor, heme aquí. Señor, yo no sé nada, pero heme aquí en tu casa, porque dice tu palabra que estemos en tu presencia, porque dice tu palabra que andemos en tu espíritu, Señor. Y heme aquí, Padre, yo quiero hacer lo que tú me pidas. Podemos decir nosotros así, iglesia. Santo Dios. Dios ya ha escuchado demasiadas excusas. Dios está hasta cansado, yo diría, de que nosotros volvamos una y otra y otra y otra vez. Y hasta por las mismas, que ponemos las mismas excusas. Dios mío, misericordia, Padre. Porque le ponemos a veces hasta las mismas. Y Dios diciéndote: pero es que ya yo te di la palabra. Ya yo te di la palabra, mi palabra no va a cambiar. Lo que cambiamos somos nosotros. Los que cambiamos somos nosotros. Los que no queremos escuchar su voz somos nosotros. Los que se hacen indiferentes somos tú y yo. No hay nadie más, porque Dios ya ha dicho, ya Dios ha hablado, ya Dios ha tocado la puerta de tu corazón. Ya tú sabes lo que tienes que hacer. Pero ¿qué pasa? Que Dios no busca excusa. Dios lo que busca es que respondamos con acción. Sí, Señor. Dios sale al encuentro y Dios lo menos que Dios quiere esperar es una excusa de ti y de mí. Dios sale al encuentro con todo el entusiasmo, prepara todo, para que después nosotros le pongamos una excusa, cuando después el plan se para, no sabemos qué pasó, pero es que nosotros mismos le dimos una excusa, paramos el plan. Nosotros mismos le pusimos la excusa, nosotros mismos le dijimos: Señor, es que yo no tengo recursos, yo no sé cómo lo voy a hacer, Señor, es que eso no me toca a mí. Le decían, como dijo Jeremías: Señor, yo soy un niño, yo soy pequeño. Y en ese tiempo tu voz no era considerada, tú no eras considerado lo que tú hablaras, porque había una ley, si eras menor creo que de 30 años. Entonces Jeremías experimentó esto y puso eso como excusa, pero el Dios que tú y yo le servimos rompe todo protocolo. El Dios que tú y yo le servimos rompe todo protocolo, porque no le interesa. Si Él te mandó es porque hay. Si Él te envió es porque vas a tener respuesta. Si fue el Padre que te envió, vas a tener contestación. Si fue el Padre, si fue el Rey que te envió con una palabra sellada por el cielo, si fue el Rey el que te envió, no tengas miedo. No tengas miedo, porque fue el Rey. Sí, Señor. Fue el Rey, y cuando tú vas con una palabra del Rey, tienen que doblegarse a lo que el Rey dice. Tenemos que doblegarnos a lo que el Rey dice. No podemos negarnos a lo que Él dice. No podemos negarnos a nosotros mismos cuando ya hay un llamado, cuando ya hay algo puesto dentro de nuestro corazón que no podemos quitar. No podemos hacer eso. Jeremías, en uno de sus cajones, pensaba hasta no más hablar en su nombre. Pero era más fuerte el llamado, era más fuerte la palabra, era más fuerte la
con el que el Señor la marcó y le dijo: desde el vientre de tu madre te conocí y te escogí para darte por profeta a las naciones. Era más fuerte la palabra con la que Dios ya había sellado a ese hombre. Es más fuerte la palabra que el Señor te selló. Es más fuerte con la palabra que el Señor te selló que con la que el infierno habló de ti. Es más fuerte. Es más fuerte la palabra del Señor que lo que dice el infierno de ti. Tienes que levantarte en fe. Tenemos que levantarnos un poquito más en fe. No podemos tambalear porque sabemos que el diablo lo que quiere es destruir. Porque sabemos, tenemos muy claro el plan de Satanás. Y no podemos seguir dándole protagonismo en nuestra vida. No podemos seguir dejando que Él haga y deshaga con nuestra vida. No podemos seguir haciendo lo mismo. No podemos seguir estando en lo mismo. Si ya Dios habló, ya Dios dio una palabra. Isaías pudo considerar la voz de Dios. No podemos pasar el tiempo, iglesia, siendo indiferente. Guarde eso. No podemos pasar el tiempo siendo indiferente. No lo podemos hacer. Dios ya recibió demasiadas excusas. Que cuando escuchemos la voz de Dios no sea tarde para eso.